Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Yo soy el doctor Alberto Barrón Vargas, soy médico radiólogo ultrasonografista y es para mí un placer estar con ustedes en este curso. Sobre todo, pues tengo el honor de iniciarlo con dos conferencias. La primera de este día es el tratamiento de la insuficiencia venosa superficial con láser. En esta presentación lo que yo voy a hacer es hablar algo sobre mi experiencia. Como les decía, llevo más de 20 años haciendo estudios tanto de diagnóstico como guiando procedimientos endovasculares. Y bueno, pues vamos a compartir algo de lo que yo he visto, algo de lo que yo aprendí también, porque pues yo empecé con esto, la verdad, no sabía que se podía hacer este procedimiento hasta que lo empezamos a practicar. Yo conocía la safenectomía que hasta la fecha en algunas partes se sigue realizando, pero hemos visto cómo este procedimiento ha tenido cada vez mucho más aceptación, menos invasivo y sobre todo en manos expertas, tanto de médicos, cirujanos vasculares como en radiólogos intervencionistas, ha tenido muy buenos resultados con los pacientes. Entonces, como introducción, sabemos que el ultrasonido Doppler en la insuficiencia venosa se ha convertido de una herramienta de diagnóstico a una guía en el tratamiento endovascular. La técnica de exploración también juega un papel muy importante, ya que el estudio debe realizarse preferentemente en la posición de pie, porque es cuando mejor se puede evaluar el reflujo. Más que emitir un diagnóstico, el médico que realiza el estudio debe ofrecer una guía práctica para que el cirujano vascular o si se trata del mismo médico radiólogo que va a hacer la intervención, bueno, pues sepa o tenga un plan de cómo va a realizar este procedimiento. En este caso, el objetivo de la plática pues, es describir la técnica de exploración del paciente con insuficiencia venosa mediante el ultrasonido Doppler. Vamos a mencionar las ventajas de realizar un procedimiento quirúrgico guiado por ultrasonido y, como les decía hace un momento, compartir parte de la experiencia adquirida en el quirófano, en la obliteración endovascular de las venas insuficientes. Nosotros nos basamos mucho en la clasificación CEAP, por sus siglas en inglés, que es clínico, etiológico, anatómico y fisiopatológico. Eh, Vamos aquí a enfocarnos en la primera letra, en el diagnóstico clínico, y nosotros lo establecemos ya viendo directamente al paciente en la exploración, ya sea bueno, nosotros o el médico que nos está refiriendo al paciente para el estudio. El C1 es cuando vemos que estos pacientes presentan unas pequeñas venas dilatadas superficiales, las cuales nosotros comúnmente las conocemos como arañitas. Luego tenemos el C2, que es cuando ya empiezan a haber una dilatación más importante en estas venas y que aparte empiezan a adquirir un trayecto muy tortuoso. Después tenemos el C3, cuando además de esto ya se agrega el edema. El C4 es cuando empiezan a existir cambios en la coloración y en el grosor de la piel. El C5 tenemos úlceras no activas y el C6 son úlceras activas. Cuando hablamos de insuficiencia venosa y reflujo, es muy curioso cómo hasta la fecha algunos pacientes escuchan la palabra reflujo y sí, lo primero que hacen es pensar en el reflujo gastroesofágico, ¿no? Que en cierta forma pues es el mismo mecanismo. En este caso lo que sucede es que la sangre venosa, en vez de ir de los pies hacia arriba, hacia el corazón, si existe una insuficiencia valvular, esto va a permitir que esa sangre no solamente vaya en la dirección, sino que con algún esfuerzo, estar mucho tiempo en una posición de pie o sentado, pues al no funcionar bien estas valvulitas, se vencen y hacen que la sangre se regrese. Entonces, a eso nosotros le llamamos reflujo. Y este es un fenómeno que nosotros lo podemos describir o lo podemos más bien demostrar muy bien con el ultrasonido Doppler. Esta es una diapositiva que yo hice estos dibujitos para explicarles a los pacientes en qué consiste el reflujo. Aquí lo que nosotros estamos viendo es cómo en condiciones normales las venas van confluyendo, es decir, venas de menor calibre se unen a venas de mayor calibre en una sola dirección. Si el paciente realiza una maniobra de Valsalva, un esfuerzo, alguna actividad que requiera de levantar algún objeto pesado o simplemente estar mucho tiempo de pie
o sentado y la sangre en las venas se vuelve un poquito más lenta, bueno, si las válvulas están bien, no tiene por qué haber reflujo, pero si ya existe una insuficiencia de estas valvulitas, si están dañadas por alguna trombosis previa o simplemente porque ya la presión es muy grande sobre esta vena, pues estas valvulitas se van a vencer y al vencerse pues van a provocar este reflujo del cual hemos estado hablando. El reflujo en la vena safena mayor está presente en el 70-80% de los pacientes, o sea, es la vena que con mayor frecuencia se va a alterar. Y esto yo lo veía mucho cuando empezaba a hacer estos ultrasonidos, como había personas que ya les habían retirado, ya les habían hecho la safenectomía, les habían quitado la vena safena mayor, pero seguían con varices, y esto era porque muchas veces este reflujo no venía simplemente de la safena mayor, sino que también de la safena menor, y esto es algo muy importante o es algo que tenemos que tener en cuenta al momento de nosotros realizar la exploración de los pacientes. El reflujo también no solamente se puede presentar en la mayor o la menor, sino que también en otras venas, como son venas perforantes o venas comunicantes, como lo vamos a ver aquí más adelante. El Doppler venoso de los miembros pélvicos es un método de estudio actualmente de elección para el diagnóstico de la insuficiencia venosa. Es accesible, es operador dependiente y aquí sí quiero hacer un énfasis muy importante, bueno, dejarlo bien claro, que lo ideal es que el médico que va a interpretar el estudio sea el mismo que realice el estudio, porque no es lo mismo que alguien tome 2, 3 imágenes y se las mande a otra persona que está en otro lugar y que esta persona las interprete. Esto lo que puede suceder es que se pueda perder información importante que le sirvan al médico que va a realizar el procedimiento. Yo generalmente estos estudios los hago directamente, yo exploro al paciente, primero en la posición acostado, luego lo ponemos de pie y voy siguiendo el trayecto de las venas insuficientes para ver si vienen de una sola o a veces, como les comentaba hace un momento, pueden venir de otras venas como son perforantes o son comunicantes. Accesible es en cuanto a que en muchos lugares se puede tener equipos de ultrasonido y se lo pueden realizar a diferentes costos, es algo de lo que vamos a hablar más adelante. Existen equipos portátiles que también pueden hacer este procedimiento y que se pueden llevar directamente a la cama del paciente si es que este no se puede mover. La exploración se debe realizar, como ya lo dije, tanto acostado como de pie. Es un estudio dinámico porque generalmente le pedimos al paciente que esté realizando maniobras de Valsalva, que se acueste, que se pare para poder tener una mejor valoración de estas venas y generalmente, y es algo que yo recomiendo, es que el reporte siempre vaya acompañado de un esquema. La técnica de exploración, bueno, pues lo importante aquí es tener una breve historia clínica, es decir, si este paciente tiene antecedentes quirúrgicos, porque como les decía hace rato, a veces suele suceder que los pacientes ya han tenido cirugías de venas, ya les hicieron alguna safenectomía o les quitaron algunas venitas con microfluidectomía, algunas venitas perforantes o se las inyectaron. Y esto es importante sobre todo al momento de realizar la exploración de todos los trayectos venosos, ¿no? Porque me ha pasado también que de repente encuentro una vena safena y el paciente me dice, no, ya me operaron la safena, ya me la quitaron y resulta que ahí está, o simplemente se trata de a lo mejor alguna safena accesoria que también podemos encontrar, o de otra vena muy parecida en cuanto a trayecto y que podemos confundir fácilmente con una safena, ¿no? El explorador y el paciente deben estar en posición cómoda, sobre todo porque estos estudios a veces pueden alargarse por más de 15 minutos. Lo que yo sugiero o lo que yo he aprendido en la experiencia es que una exploración eficiente no debe pasar más de esos 15 minutos, ¿no? Por extremidad. A veces puede ser un poquito menos, a veces puede ser un poco más, pero es lo ideal. ¿Por qué? Porque si no después empieza a ser el estudio muy cansado, muy laborioso y puede ser hasta agotador, ¿no? Tanto para el médico como el paciente. Y más si vas a realizar, no sé, más de 5 estudios de estos al día. Una recomendación, utilicen gel tibio y el protocolo debe adaptarse a las necesidades de cada paciente. Aquí les comento una experiencia. Hace un tiempo un médico, un cirujano vascular me habló y me dijo, oye, Beto, fíjate que necesito que por favor vuelvas a revisar a mi paciente. Le dije, ¿qué pasó? Dice, la persona que le hizo el estudio, pues solamente revisó safena mayor y yo creo que el problema está en la safena menor. Y dije, sí, ¿no?
pero ¿qué te dijeron o por qué no la revisaron? Y me dice, no, es que la persona que hizo el estudio me dijo que el protocolo solo incluye a la safena mayor, ¿no? Entonces, digo, la verdad, acuérdense que en estos casos no estamos explorando enfermedades, no estamos explorando pacientes, y cada paciente puede tener diferentes situaciones en cuanto al flujo en sus venas. Entonces, como les decía, es personalizar cada exploración. Sí es necesario tener un protocolo que solamente nos sirve de guía, pero ese protocolo se puede modificar conforme vamos realizando el estudio. Entonces, lo que les comentaba, lo ideal es que este estudio lo realice personal pues altamente capacitado. El paciente debe estar en posición cómoda, acostado, con la pierna explorar descubierta, un poquito flexionada y rotada externamente. Esto es porque tenemos un mejor acceso tanto al sistema profundo como al sistema superficial, hablando principalmente de la vena safena mayor. Nosotros ponemos al paciente de pie, hacemos un poquito la misma maniobra, le pedimos al paciente que gire un poquito su pierna hacia afuera y la flexione un poco para poder tener un buen acceso a las venas superficiales. La vena safena menor se puede explorar con el paciente acostado, pero yo la verdad prefiero explorarla con el paciente de pie. La ventaja de hacerlo de pie es que muchas veces el paciente al ponerse de pie hace que sus venas se carguen un poquito más, por así decirlo. Son más fáciles de ver y sobre todo es más fácil de evaluar el reflujo. Acuérdense que en la posición de decúbito, pues tanto las piernas como el resto de su cuerpo está al mismo nivel y a veces me ha pasado que durante esa exploración no alcanzamos a ver un reflujo significativo, pero cuando se ponen de pie simplemente por gravedad, entonces vemos sí cómo en efecto se presenta este reflujo. Ese es el protocolo que yo uso y el cual se los comparto aquí, porque prácticamente con esto estoy abarcando tanto las venas del sistema superficial como profundo. Aquí también intencionalmente puse cómo está orientada la cajita que nosotros usamos cuando queremos explorar una vena en color. Y esto es muy importante porque ya también me ha pasado que de repente me llegan reportes donde dicen que hay una trombosis y resulta que la cajita con la cual debe estar orientada con el ángulo del vaso está orientada en sentido contrario y pues así la detección o la identificación del flujo pues es más difícil y a veces se pueden dar resultados equivocados, ¿no? Entonces es importante que conozcan su equipo, que conozcan la cajita cómo se debe de ir colocando con respecto a la angulación del vaso para poder tener una exploración más adecuada. También es común que a veces me inviertan la escala de colores y que den un reflujo cuando en realidad es un flujo normal, simplemente porque lo están viendo en rojo, pero porque está invertida la escala de colores. Entonces, son detalles que cuando uno va a hacer la exploración debe tener siempre bien presentes. Aquí es un ejemplo de una vena en la cual el paciente está de pie y le estamos pidiendo que haga unas maniobras de Valsalva. Ahí está puesta la cajita orientada en la unión safeno-femoral. Ahí vemos perfectamente cómo la safena está ingresando a la vena femoral. Se alcanzan a ver las válvulas. Y cuando le pedimos a este paciente que haga un esfuerzo, pues entonces se presenta el reflujo, ¿no? Y hay varias escuelas con respecto a cómo clasificamos el reflujo, ¿no? Puede ser desde con tiempo, si dura más de un segundo, menos de 5 segundos, más de 5 segundos, o con base en la velocidad de lo cual para esto se utiliza el Doppler con el espectro, para poder ver ahí cuántos centímetros por segundo se regresa este reflujo, ¿no? Yo en lo particular, para mí este es el más fácil o el más accesible, el que te mide el reflujo por tiempo, ¿no? Y con esto he trabajado desde hace 23 años y hasta ahora no he tenido ninguna dificultad. Cuando el paciente está acostado, como les decía a veces, vemos que el reflujo prácticamente a veces ni siquiera se puede ver, porque puede ser muy leve, pero cuando el paciente se pone de pie, vean como en este caso, ¿no? La imagen anterior se veía como si en efecto había un reflujo, pero ya con el paciente de pie, este se vuelve mucho más importante y lo podemos seguir todo su trayecto hasta el sitio donde ya no lo alcancemos a percibir, ¿no?
Otro caso igual, donde tenemos a los pacientes unión safenofemoral. Vean, le pedimos que haga sus maniobras de Valsalva. Tenemos ahí que sí se observa ya un reflujo, pero como vuelvo a insistir, ¿no? En la posición de pie, pues este reflujo aumenta bastante. Son ejemplos de cuando hacíamos esto a granel, porque de repente pues sí teníamos muchos pacientes y nos daba la oportunidad de explorar y de tener muchos casos y pues sobre todo podérselos compartir. Igual, ¿no? Pacientes en los cuales se les pide que hagan una maniobra de Valsalva, pero que en la posición de pie siempre es más evidente. Cuando me invitaban a dar estas primeras pláticas, tanto a residentes como a médicos radiólogos, pues yo les decía que para mí hacer una exploración o hacer un Doppler venoso era algo pues parecido a lo que hacían los primeros navegantes, ¿no? Cómo trazar un mapa. Lo que nosotros estamos haciendo es prácticamente ver el trayecto de cada una de estas venas y ver sus confluencias. Acuérdense que, bueno, pues las venas no tienen ramificaciones, tienen confluencias, es decir, vamos siguiendo los trayectos venosos tal vez más pequeñitos o más superficiales y vemos cómo cada vez la vena se va haciendo más grande conforme vamos ascendiendo en la pierna y lo importante en esto es encontrar el sitio donde confluyen y donde posiblemente esté el principal problema. Es decir, no siempre el reflujo viene de la vena de la unión safenofemoral o de la unión de la safeno con la poplitea. Esto es algo que vamos a recalcar y que vamos a ver en algunos ejemplos más adelante. El reflujo se puede presentar de cualquier vena, tanto del sistema profundo como del sistema superficial. Tenemos venas comunicantes y venas perforantes. Les llamamos perforantes a aquellas venas que comunican el sistema superficial con el sistema profundo. Y las venas comunicantes son aquellas que comunican o que están en comunicación entre las venas superficiales, ¿no? Que comunican una vena superficial con otra vena superficial. Las venas perforantes es común encontrarlas como atraviesan el músculo, la fascia y muchas veces es ahí donde confluyen muchas venitas superficiales. Aquí tenemos ejemplos de venas comunicantes entre una vena superficial y otra, ahí se ve cómo se hace un puente entre ellas y a veces pasa que es aquí donde se presenta el reflujo, no necesariamente tiene que venir de la unión safenofemoral o safenopoplitea. Este es un caso interesante, esta es una vena perforante, la cual tenía un reflujo muy abundante. Este es un paciente, es un hombre joven, 40 y tantos años, que había sido ya operado de safenectomía. Le habían quitado la safena mayor durante hace algún tiempo. Sin embargo, la persona me decía que después de la cirugía, pues prácticamente no notó ninguna diferencia antes y después del procedimiento. Sí disminuyeron algunas venas, porque sí le quitaron algunas venas superficiales. Sin embargo, de la mitad de la pierna, de la mitad del muslo más bien hacia abajo, seguía teniendo muchas varices. Y no solamente eso, sino que también aumentaron demasiado después, al paso del tiempo después del procedimiento. Cuando exploro al paciente, encuentro que de la vena femoral había una vena perforante, una vena que confluía a la femoral, y que al pedirle que hiciera maniobras de Valsalva, pues prácticamente el flujo se regresaba a través de esta vena y volvía otra vez a dar reflujo en venas superficiales. Es por eso que este paciente pues simplemente no tenía o no había presentado una mejoría notable después de su procedimiento quirúrgico. Y estas son las venas de este paciente. Si ustedes ven ahí en las imágenes, en la imagen superior e inferior donde se ve el trayecto tortuoso de esta vena, tanto en escala de grises como en color, vean cómo el reflujo es bastante importante. De hecho, en la imagen de arriba, en escala de grises, no es necesario poner el Doppler color para ver el flujo sanguíneo. Es tan lento que prácticamente se ve ecogénico. Y cuando le pedía al paciente que hiciera maniobras de Valsalva, pues aumentaba muchísimo este reflujo.
Entonces, prácticamente pues no había notado ninguna mejoría. Esto es algo que yo siempre les comento. Para nosotros, ya sea que nosotros vayamos a realizar el procedimiento o que lo vaya a realizar otra persona, siempre es importante que nosotros acompañemos nuestro diagnóstico, pues de preferencia con un esquema. Este es el que yo utilizo, son esquemas que ya tengo diseñados, ya tengo ahí varias copias y generalmente a los pacientes les acompaño el reporte con este esquemita. En este esquema lo que yo hago es simplemente enfatizar las venas que tienen mayor problema y que son de cierta forma importantes para que el médico las pueda tratar. Lo que buscamos es que sea algo un poquito más accesible y más fácil para el médico tratante, pero sobre todo que el paciente sea en realidad quien se vea beneficiado. ¿Por qué? Porque si nosotros enfocamos el sitio donde se está presentando el reflujo, es más fácil que el médico tratante pueda introducir el catéter, el láser y empezar la obliteración a raíz de ese punto. Y pueden ser uno o varios sitios donde se puede presentar el reflujo. Entonces, presentarlos de una manera gráfica facilita más a quien va a realizar el procedimiento para que lo pueda hacer sin ningún problema. Yo he trabajado, como les había comentado, tanto con cirujanos vasculares como con cirujanos generales y radiólogos intervencionistas, que pues es curioso cómo a veces si no les acompaño el reporte con este esquema, lo primero que hacen es marcarme y decirme, oye Beto, muchas gracias por el estudio, pero no me incluiste el dibujito. Y aunque a veces sea algo tan sencillo que dice uno, bueno, es que esta paciente solamente tiene reflujo en la safena mayor y va desde la unión safeno-femoral hasta abajo de la rodilla, es fácil, digamos, es la única vena que tienes que obliterar, pues aún así me piden que el reporte pues vaya acompañado de este esquema, ¿no? Es como cuando también hacemos algún Doppler carotidio y queremos demostrar de una manera un poquito más gráfica dónde están las placas y cuál es el porcentaje de obstrucción. Pues igualmente en estos casos, yo siempre procuro tener estos esquemitas a la mano para que el médico que va a realizar el procedimiento se le facilite más el trabajo. En el caso del ultrasonido transoperatorio, es decir, cuando ya estamos nosotros en el quirófano y vamos a proceder a ayudar o a realizar este procedimiento, debemos de tener en consideración varias cosas, ¿no? La vena insuficiente debe ser identificada antes de iniciar el procedimiento con el paciente despierto y en posición de pie, siguiendo la guía del ultrasonido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos ya este esquemita que yo les platiqué, lo tenemos ahí en el quirófano, le pedimos al paciente que se ponga de pie y con un plumón con tinta indeleble marcamos el sitio donde vamos a empezar a hacer la obliteración y tal vez también el trayecto de la vena. Hay quienes marcan todo el trayecto y hay quienes simplemente ponen el sitio donde se va a realizar la punción o el sitio hasta donde piensa llegar el láser para obliterar a partir de ahí y no pasarse o no que no se vaya a ir un poquito más lejos o más adentro, como ya he visto en algunos casos donde el láser obliteró la femoral. Entonces, por eso generalmente con el paciente despierto y en posición de pie se puede hacer esto. Una vez en la posición de decúbito se debe volver a identificar la vena a tratar. Esto ya lo hago yo directamente con el ultrasonido portátil. Pongo el transductor lineal donde se hicieron las marcas con el plumón, con el paciente estando de pie y corroboramos que ese sea el sitio adecuado, ¿no? La posición del paciente en la camilla depende de la vena que se va a obliterar, es decir, si va a ser la safena mayor, el paciente debe de estar de preferencia boca arriba con las piernas flexionadas hacia afuera. Si es la safena menor, pues lo ideal es que esté el paciente boca abajo para poder obliterarla desde más o menos el tobillo, ¿no? Y que el paciente esté cómodo. Me tocó ver que en algunos médicos utilizaban una camilla que se podía bascular y tenían al paciente en una posición acostada, pero con la cabeza elevada y las piernas hacia abajo, simulando un poquito la posición de pie, pero sobre todo ayudando a que las venas estuvieran un poquito más dilatadas, más turgentes al momento de la punción. También es válido. Algunos la realizaban con el paciente en una posición semi-Fowler también, ¿no? Digo, la verdad es que cada quien puede
acomodarse como más crea que es conveniente, tanto para comodidad de los pacientes como de, más bien para comodidad de nosotros los médicos como de los pacientes. Hay quienes les gusta hacer el procedimiento sentados y hay quienes lo hacían mejor estando de pie, digo, los médicos, ¿no? Y también debe identificarse el punto hasta dónde debe introducir el láser. Esto sí es muy importante. Nosotros en un inicio dejábamos aproximadamente 2 centímetros de distancia con la confluencia de la vena, en este caso la femoral, cuando se trataba de la safena, o en el caso de la poplitea, igual cuando se trataba la safena menor. El láser llegaba aproximadamente a 2 centímetros antes de la confluencia, esto con el fin de no pasarse de ese sitio y que la obliteración se pueda ir hacia la femoral. Me tocó ver una paciente que le realizaron un procedimiento en León, Guanajuato, y por desgracia no se dieron cuenta, el láser lo introdujeron hasta la femoral y pues sí, la paciente traía ya un problema bastante complicado, ¿no? En el cual pues ya el tratamiento requería de pues probablemente de la colocación de un puente o bueno, o otras circunstancias que no le deseamos a nadie, ¿no? Cuando es posiblemente uno de los tratamientos que yo he visto pues hasta cierto punto un poquito más seguros, pues no es lo ideal que se convierta en algo tan problemático. Tips o algunas recomendaciones importantes. De preferencia, la canalización de la vena debe ser realizada guiada por ultrasonido, principalmente si la obliteración es selectiva. Aquí como vimos fue una obliteración de la safena mayor, pero si este paciente ya no tiene safena mayor o menor, o ya no tiene ninguna de las dos, y el reflujo viene de alguna vena perforante, pues sí, lo ideal es elegir la vena que se va a tomar como guía para poder meter el catéter y el láser y con la cual se va a tratar de obliterar todo el trayecto de esa vena, porque a veces podemos encontrar venas con un calibre muy amplio, pero con un trayecto demasiado tortuoso, lo cual puede dificultar que avance la guía o que avance el catéter o el láser. En venas con trayecto muy tortuoso es conveniente dirigir el avance de la guía con ultrasonido. Ya nos pasó una vez en Querétaro, estábamos haciendo un procedimiento y la paciente tenía una safena mayor inmensa, una vena muy grande, muy tortuosa. Entonces el cirujano me dijo, mira, no te preocupes, yo meto la guía, aquí no voy a tener ningún problema para canalizarla y para meter el láser. Nada más avísame cuando ya esté cerca de la femoral. Hace la punción, mete la guía, mete el catéter y yo tenía el transductor puesto a 2 centímetros de la unión safeno-femoral y pues le digo, no veo la guía. Y me dice, ¿cómo que no la ves? Y se fue como mantequilla. Y le digo, pues sí, se fue como mantequilla, pero yo no veo la guía. Entonces, volvemos al sitio de punción, empezamos a hacer el barrido del trayecto de toda la vena y resulta que antes de llegar a la unión safeno-femoral, la guía se metió por una vena perforante o una vena tributaria, como les llaman también, hacia la femoral. Entonces, de repente la guía me apareció en la femoral común. Es a esto a lo que me refería con hacer el procedimiento de preferencia siempre guiado, ¿no? Se volvió a sacar otra vez el catéter, la guía, la metimos ahora sí ya un poquito dirigida y vimos cómo siguió todo el trayecto de la safena hasta la unión safeno-femoral y entonces ya se realizó el procedimiento sin ningún problema. Entonces por eso es tan importante que de preferencia siempre se haga guiado. En ocasiones la vena se puede obliterar introduciendo el catéter cercano a la confluencia con venas de mayor calibre. Eso también nos ha sucedido en algunas ocasiones. Entonces, pues hay que tener cuidado de cuál es, como les decía, la vena que se va a elegir para por ahí meter toda la instrumentación, ¿no? Entonces, si el reflujo se presenta en diferentes puntos a lo largo del trayecto venoso, pues se pueden hacer más de una obliteración. De hecho, hemos tenido pacientes en los que se obliteran tanto la safena mayor como la menor de ambas piernas, es decir, son 4 obliteraciones en una misma sesión. Cuando ya no hay safenas mayores o safenas menores y tenemos venas tributarias, confluentes o venas, perdón, perforantes o comunicantes con reflujo, pues se pueden hacer hasta 4 o 5 obliteraciones, dependiendo mucho, pues sí, de la clínica de cada paciente y también
las características de la fibra láser, ¿no? Porque el láser de algunos se utilizan solamente para un procedimiento, pero bueno, algunas actualmente ya se pueden utilizar para 2 o 3 procedimientos sin ningún problema. Y se puede, lo que decía, en un solo evento, pues obliterar las venas de ambos miembros pélvicos. La microfilectomía posterior al procedimiento de la obliteración, pues ayuda simplemente a quitar todas esas venitas superficiales que ya no van a confluir, pero que tienen un flujo estancado. Sabemos que estas venitas que ya no tienen a dónde digamos, llevar su flujo, pues se pueden empezar a presentar formaciones de trombos, de coágulos, y esto a veces puede ser doloroso para los pacientes. Entonces lo ideal es todas esas venas que confluían a la safena mayor o a la safena menor, que no se obliteraron con el láser, pues de preferencia quitarlas para que el paciente pues tenga una recuperación un poquito más rápida y menos molesta. En la valoración postoperatoria, nosotros lo que hacemos es una semana aproximadamente después del procedimiento, citamos al paciente, pues para ver cómo quedó su cirugía, ¿no? Volvemos a revisar la vena femoral común y lo que hacemos es con el ultrasonido en el paciente igual en bipedestación localizamos la unión safeno-femoral, que en este caso pues ya la safena pues ya desapareció. Y este es uno de los casos que vimos anteriormente, así estaba el paciente antes de la cirugía y así quedó después de la cirugía. Vemos cómo hubo una obliteración total de la safena mayor sin perjudicar a la vena femoral común. Otro paciente en el cual teníamos un reflujo bastante importante visto de pie y que después de la cirugía pues se ve la vena totalmente ya obliterada, hipoecoica, porque pues es reciente el procedimiento, y si este paciente lo citáramos a un año aproximadamente, lo más seguro es que ya ni siquiera veríamos esta vena safena dilatada, porque como esto en el momento de la cirugía se comprime y se aplasta y se quema por completo, el cuerpo se encarga de reabsorber ese tejido y llega un momento en que prácticamente ya ni siquiera es visible por el ultrasonido. Otro de los casos que vimos en los cuales había un reflujo importante y cómo quedó después del procedimiento. La misma vena en un corte transversal totalmente obliterada. Como el calor que se genera es una temperatura muy alta, bueno, pues entonces puede haber edema alrededor de la vena, pero ese edema va desapareciendo poco a poco conforme va pasando el tiempo y el paciente pues se va sintiendo cada vez mejor. Algunos ejemplos de pacientes que se realizaron obliteraciones de manera exitosa. Esta es una señora de aproximadamente 79 años con un problema grave ya de insuficiencia y que fue mejorando poco a poco después del procedimiento. Ahora, es también importante resaltar que muchas veces no se pueden tratar todas las venas en un solo evento, ¿no? Digo, se obliteran, sobre todo cuando existen enfermedades tan importantes como en esta paciente, se obliteran las principales, pero pueden quedar todavía algunas venitas ahí que pues ya después se pueden tratar en un segundo evento de una forma pues a lo mejor un poquito más sencilla en el consultorio, ¿no? Pero vean cómo estaba antes del procedimiento, cómo quedó después del procedimiento. Digo, es imposible a veces les digo quitar tantas, sobre todo cuando ya tienen una insuficiencia muy avanzada, pero sí se logra que por lo menos haya una notable mejoría y sobre todo evitar que esta paciente en un futuro pueda tener otra vez varices o que pueda presentar úlceras activas, úlceras no activas o edema o algo que pueda incapacitar tanto su actividad diaria pues como su vida, ¿no? Vean, esa es la misma paciente, cómo estaba su vena completamente, su vena completamente dilatada y cómo quedó después del procedimiento. Vamos a tener un espacio después, me imagino que para preguntas y respuestas. Y bueno, solo ya para terminar, como conclusión,
El trabajo conjunto y la adecuada comunicación entre el médico radiólogo y el médico intervencionista o cirujano pues son indispensables para obtener los mejores resultados en el tratamiento de la insuficiencia venosa superficial. Yo, como les digo, yo no soy intervencionista, yo soy médico radiólogo ultrasonografista, hago los ultrasonidos, pero participo mucho en procedimientos quirúrgicos de este tipo. Y sí es muy importante la comunicación con los médicos que se van a tratar a estos pacientes, ¿no? Yo trato de darle las herramientas que le permitan hacer un tratamiento de manera exitosa sin necesidad de que se presenten complicaciones durante o después del procedimiento, ¿no? Entonces, sí es importante y sí se los recalco también que el ultrasonido pre, trans y postoperatorio debe documentarse. Es decir, siempre que revisamos a un paciente hay que poner una pequeña nota. Antes del procedimiento, pues nuestro reporte con el diagnóstico. Si vamos a quirófano, aunque sea una notita pequeña en el expediente o en un reporte hecho a mano o en computadora, pero que diga que durante el procedimiento quirúrgico se realizó guía de ultrasonido en el cual se observó obliteración total sin complicaciones. Y después del procedimiento, pues también hacer un reporte en el que se diga si en realidad el tratamiento fue exitoso, pero si también hay alguna complicación, pues hay que reportarla, ¿no? Como les digo, la paciente que hizo el hematoma, la paciente que se obliteró la femoral común, todo eso siempre hay que documentarlo. Acuérdense que nuestros reportes en cierta forma pues son como documentos legales que pues en algún momento se pueden tener una importancia, sobre todo cuando ha habido alguna complicación que no esperábamos, ¿no? Agradezco mucho, la verdad, la invitación por parte del doctor Jonathan Alanís, a quien conozco hace muchos años y con quien llevamos una amistad muy cercana, muy placentera. Él fue quien desde un principio me invitó a participar con ustedes y al doctor Osorio también por darme la oportunidad de estar aquí y nos vemos más al rato con la siguiente conferencia. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día.